En las montañas silenciosas de una aldea olvidada por el tiempo, vivía un anciano sabio. No era conocido por hablar mucho, sino por el efecto que sus palabras tenían sobre quienes lo escuchaban. Fue esa reputación la que llevó hasta él a un hombre cansado y sin rumbo. Había pasado años intentando encontrar la felicidad, buscándola en logros, en relaciones, en distracciones pasajeras. Pero, por más que lo intentara, se sentía cada vez más atrapado por un peso invisible, una carga que le impedía seguir adelante. El anciano, después de observarlo por un momento, le dijo: «Quédate conmigo unos días, dejaremos atrás algunas ideas y verás qué sucede». El hombre aceptó. El primer día, el sabio tomó una jarra llena de agua, se la entregó y le dijo: «Camina sin derramar ni una sola gota». El hombre lo intentó. Caminó despacio, concentrado, pero con cada paso el agua se movía y caía. Frustrado miró al anciano, y él respondió: «Cuanto más intentas controlarlo todo, más pierdes el equilibrio. Las emociones no están hechas para ser contenidas, sino para ser comprendidas». En ese momento, el hombre comprendió que no necesitaba seguir luchando contra lo que sentía. El segundo día, el anciano le entregó una piedra y le dijo: «Sosténla con fuerza y espera». El hombre la sostuvo. Pasó el tiempo y su brazo empezó a doler. Entonces el sabio le preguntó: «El tiempo está pasando, ¿sientes menos dolor?». El hombre negó con la cabeza. «Algunas heridas no desaparecen solo con el tiempo», dijo el anciano. «Si no las sueltas, seguirás cargando su peso». En ese instante, el hombre se dio cuenta de que había cosas que nunca había permitido que sanaran. El tercer día, el sabio puso una mochila llena de piedras sobre la espalda del hombre y le dijo: «Cada vez que sientas dolor, coloca otra piedra y sigue caminando». El hombre obedeció, pero con el paso de las horas, su cuerpo ya no soportaba el peso. Cayó de rodillas, exhausto, diciendo: «No puedo seguir cargando esto». El sabio sonrió y preguntó: «Si es tan pesado, ¿por qué sigues sosteniéndolo?». El hombre se quedó sin respuesta, y el sabio continuó: «Intentas aliviar la carga con distracciones, pero nada externo puede solucionar aquello que solo tú puedes decidir soltar». En ese momento, lo entendió. Durante años, había sostenido cosas que ya no necesitaban estar allí. Al final de su viaje, se sentía diferente, más liviano. Comprendió que la paz no venía de tratar de controlarlo todo, sino de aceptar lo que no podía cambiar. Que el tiempo por sí solo no era suficiente para sanar y que debía asumir la responsabilidad de su propio crecimiento. Y, sobre todo, entendió que nadie más que él podía decidir qué soltar. Antes de partir miró al anciano y preguntó: «¿Y cuando el peso regrese?». El viejo sonrió y respondió: «Recuerda, no tienes que cargar con todo. Algunas cosas pueden dejarse en el camino». El hombre partió, por primera vez, sin la carga invisible que siempre lo había acompañado. Muchas veces no es la falta de respuestas lo que nos impide ser felices, sino las certezas equivocadas a las que nos aferramos. Como dijo Rumi, intenta no resistirte a los cambios que llegan a tu vida. En su lugar, deja que la vida fluya a través de ti. Ahora que hemos aprendido con esta historia, hablemos de las 9 ideas que necesitas abandonar para ser feliz. Número 1. Intentar no sentir emociones. Si crees que puedes simplemente ignorar tus emociones, solo estás posponiendo lo inevitable. Las emociones no son debilidades, son brújulas. Señalan algo dentro de ti que necesita ser comprendido. Piensa en una alarma de incendio. Se activa porque hay humo, una señal de que algo se está quemando. Puedes quitarle las baterías para silenciar el ruido, pero eso no apaga el fuego. Por el contrario, ahora el peligro crece sin que te des cuenta. Lo mismo ocurre con tus emociones. La rabia, la tristeza, la ansiedad, son esas alarmas internas.
Cuando intentas ignorarlas, solo estás cerrando los ojos ante un incendio emocional que en cualquier momento puede salirse de control. Muchas personas intentan huir de lo que sienten. Se hunden en el trabajo, pasan horas en redes sociales, ven series sin parar, buscan cualquier distracción para llenar el silencio. Pero las emociones no desaparecen cuando se ignoran, se acumulan como cartas sin abrir, apiladas hasta que el cajón se revienta y todo sale a la luz de golpe. Ahora, imagina un globo inflándose con aire. Al principio, apenas lo notas, pero a medida que sigues soplando, crece y crece, hasta que estalla. Así funcionan las emociones reprimidas. Puedes fingir que no están ahí, pero la presión sigue aumentando, y cuanto más las ignoras, más fuerte será el impacto cuando ya no haya espacio para contener lo que llevas dentro. El camino no es reprimir lo que sientes, el camino es descifrarlo. Tus sentimientos son mensajes, no enemigos. Piensa en un carro, vas conduciendo y de repente una luz de advertencia se enciende en el tablero. Puedes cubrirla con una cinta adhesiva para no verla o subir el volumen de la radio para no escuchar los ruidos extraños. Pero, ¿eso soluciona el problema? No, solo retrasa la reparación. Ahora, aplica esta metáfora a tus emociones. Cuando sientes rabia, tristeza o ansiedad, tu mente está tratando de enviarte una señal. Algo dentro de ti necesita atención. Puede ser un límite que alguien cruzó, un deseo reprimido, un miedo no resuelto. Si sigues ignorando esas señales, la situación puede empeorar. Pequeñas frustraciones se convierten en explosiones de ira. Pequeñas molestias se transforman en ansiedad constante. La tristeza silenciosa se convierte en una desmotivación profunda. Y cuando te das cuenta, ya estás atrapado en tu propio laberinto emocional. Por eso, en lugar de huir de lo que sientes, trata tus emociones como un investigador trataría las pistas de un caso importante. Un buen detective no descarta evidencias solo porque son incómodas o difíciles de entender. Las examina con atención porque sabe que ahí está la clave para resolver el misterio. ¿Qué está tratando de mostrarte tu tristeza? ¿Tu rabia señala un límite que fue cruzado? ¿Tu ansiedad podría estar revelando un miedo que aún no has enfrentado? Cada emoción que sientes es una pieza de un rompecabezas más grande. Si las ignoras, nunca verás la imagen completa. Y si, en lugar de ignorar o juzgar lo que sientes, simplemente lo observaras. Durante los próximos 7 días, reserva 5 minutos al día para preguntarte, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué me dice esta emoción sobre mis necesidades y deseos? ¿Cómo puedo transformar esta emoción en algo útil? Escribe tus respuestas. Parece un ejercicio simple, pero puede transformar tu relación con lo que sientes. Te darás cuenta de que las emociones no son monstruos listos para dominarte. Son mensajeras que traen información valiosa sobre ti. La rabia puede convertirse en claridad sobre tus valores y límites. La tristeza puede mostrarte qué es realmente importante para ti. La ansiedad puede revelar inseguridades que necesitas trabajar. El psicólogo William James, uno de los fundadores de la psicología moderna, dijo: «La mayor arma contra el estrés es nuestra capacidad de elegir un pensamiento en lugar de otro». Y esto aplica a todas las emociones. El problema nunca ha sido sentir. El problema es fingir que no sientes. Intentar ignorar tus emociones es como navegar sin brújula. Puede que sigas avanzando por un tiempo, pero sin un sentido de dirección. Hay muchas posibilidades de que termines perdido. Las emociones no son obstáculos, son mapas, son señales que te muestran el camino para entenderte mejor y finalmente tomar el control de tu propia vida. Número 2. La creencia de que el tiempo lo resuelve todo. Lucas siempre soñó con emprender,
pero durante años se repetía a sí mismo que aún no era el momento adecuado. Necesitaba esperar a que la economía mejorara, tener más dinero ahorrado, sentirse más seguro. El tiempo lo resuelve todo, pensaba. Entonces, esperó. Esperó el escenario ideal. Esperó a que el miedo desapareciera. Esperó a que, de alguna forma, las cosas se alinearan solas. Pero los meses se convirtieron en años. Y cuando finalmente miró hacia atrás, se dio cuenta de que nada había cambiado, excepto el arrepentimiento de no haber empezado antes. Lucas no entendió que el tiempo no es un arquitecto que construye oportunidades, sino un espejo que refleja lo que hacemos o dejamos de hacer con él. Si no actuamos, el tiempo solo muestra la estancación que hemos elegido. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has pospuesto algo esperando el momento adecuado? ¿Cuántas veces has creído que el tiempo te traería valentía, claridad o ese empujón invisible que haría que todo encajara? Muchas personas se engañan pensando que solo hay que esperar a que las condiciones ideales aparezcan. Pero esta creencia crea una trampa silenciosa, la procrastinación disfrazada de paciencia. El tiempo por sí solo no mueve nada. No construye puentes, no desarrolla nuevas habilidades, no resuelve problemas. La acción sí. El tiempo puede crear distancia con el miedo, pero sin iniciativa, también crea distancia con tus objetivos. Puede hacer que te acostumbres a la zona de confort, pero sin movimiento. Los sueños se quedan en sueños. Puede suavizar inseguridades momentáneas, pero sin aprendizaje, la duda siempre regresará. Ahora, imagina que estás en una estación de tren. Tienes un destino en mente, pero decides esperar el tren perfecto. Ese que sea más rápido, más cómodo, que te deje exactamente donde quieres. Los trenes pasan, algunos más llenos, otros más vacíos. Algunos quizás no sean ideales, pero aún así te llevarían adelante. Pero decides esperar, y cuanto más esperas, más difícil se hace subir, hasta que un día te das cuenta, el tren perfecto nunca llegó, y aquellos que pasaron jamás volverán. La verdad es que la mayoría de las oportunidades no se pierden de golpe. Se escapan poco a poco entre los dedos sin que nos demos cuenta, mientras seguimos esperando el escenario ideal. Las oportunidades no desaparecen con estruendo, simplemente dejan de existir. Y la ciencia lo confirma. Investigadores de la Universidad de Yale descubrieron que el arrepentimiento más común en las personas no es por lo que intentaron y fallaron, sino por lo que nunca intentaron. El tiempo no borra las oportunidades perdidas, solo las hace más dolorosas de recordar. ¿Qué hacer entonces? El tiempo puede ser un aliado, pero necesita ser moldeado por tus acciones. Aquí tienes 3 actitudes que marcan la diferencia. Autoconciencia. Pregúntate, ¿qué estás esperando? ¿Qué te impide realmente actuar? ¿Miedo a equivocarte? ¿Falta de claridad? ¿Creer que aún no estás listo? Acción intencional. Los pequeños pasos crean grandes cambios. Empieza donde estás, con lo que tienes. Olvídate de la ilusión del escenario ideal y simplemente muévete. Reinterpretación de la espera. Si el tiempo no lo resuelve, al menos puede enseñarte. ¿Qué puedes aprender ahora para no seguir perdiendo oportunidades? Esperar sin actuar no es paciencia, es estancamiento. Y mientras esperas a que el tiempo lo resuelva, la vida sigue. Las oportunidades pasan y los días se convierten en arrepentimientos. William James dijo: el mayor peligro en la vida no es que nuestra meta sea demasiado alta y no la alcancemos, sino que sea demasiado baja y la logremos. Ahora dime, ¿qué estás posponiendo con la esperanza de que el tiempo lo resuelva? Número 3. Culpar a los demás por tus sentimientos. ¿Alguna vez has sentido que alguien arruinó tu día? Que tus emociones fueron completamente alteradas por una acción externa.
Tal vez fue un comentario grosero, una mirada desafiante o un error cometido por alguien que afectó tu rutina. Si esto te ha pasado, debes saber que no estás solo. Pero aquí hay un hecho innegable. Nadie tiene el poder de controlar tus emociones, excepto tú. Cuando culpas a los demás por lo que sientes, estás entregando el control de tu vida emocional a terceros. Es como si fueras un músico, pero dejaras que otra persona decidiera el ritmo de tu propia melodía. En lugar de tocar tu canción con firmeza, reaccionas según los acordes que otros eligen para ti. Ahora, imagina que tus emociones son como el volante de un carro. Cada vez que responsabilizas a alguien por lo que sientes, le estás entregando la dirección de ese carro a otra persona. Si hay un desvío en el camino, pierdes la oportunidad de decidir cómo reaccionar y simplemente sigues el rumbo que los demás imponen. Pero, ¿y si, en cambio, eligieras mantener tus manos firmes en el control? ¿Y si condujeras con conciencia, ajustando la velocidad y escogiendo la mejor ruta, sin importar los obstáculos? Este cambio de actitud no significa ignorar lo que sucede a tu alrededor, sino aprender a interpretar los acontecimientos de una manera que fortalezca tu autonomía emocional. La forma en que percibes las situaciones lo cambia todo. Pensemos en algo cotidiano. Estás en una fila y alguien se cuela delante de ti. Si tu reacción inmediata es ira o indignación, quizás el problema no sea solo la acción del otro, sino tu percepción de la justicia y la sensación de control que crees tener sobre tu entorno. Imagina el parabrisas de un carro en un día lluvioso. Si está empañado, la visión del camino se distorsiona. Pero eso no significa que la carretera haya cambiado, solo que tu forma de verla se ha visto afectada. Tus emociones funcionan de la misma manera. Dependiendo de cómo interpretes una situación, puedes amplificar o minimizar su impacto. Ahora, profundicemos un poco más en esta idea. Imagina a un escritor que culpa al papel por sus errores, sin darse cuenta de que fue él quien no revisó su propio texto antes de publicarlo. Tus emociones siguen la misma lógica. Si crees que tus reacciones son siempre causadas por los demás, estás perdiendo la oportunidad de desarrollar tu propia inteligencia emocional. Este tipo de pensamiento puede llevarte fácilmente a un estado de frustración constante. Cada evento externo comienza a parecer un ataque, cada comentario inesperado se convierte en un detonante emocional. Cada actitud ajena reabre heridas que, en realidad, nunca sanaron. Si no asumes la responsabilidad de tus sentimientos, estarás siempre vulnerable. Cualquier pequeño cambio a tu alrededor podrá desequilibrarte. Es como navegar en un barco sin timón, a merced de las olas y del viento, sin ningún poder sobre tu destino final. Pero aquí está la verdad. El verdadero problema no está en los demás, sino en la manera en que procesas esas experiencias internamente. La solución: autodisciplina emocional. Si hay algo que puede cambiar tu vida para mejor, es entender que tus emociones son tu responsabilidad. Cuando tomas el control, te das cuenta de que cada sentimiento, ya sea ira, frustración o tristeza, tiene su origen dentro de ti y no en los demás. Piénsalo en términos de cocina. Al principio, un aprendiz puede creer que el problema está en los ingredientes. El arroz quedó duro porque la marca no era buena, la salsa quedó sin sabor porque el tomate estaba malo. Pero con el tiempo, se da cuenta de que no se trata solo de los ingredientes, sino de cómo los combina y ajusta los condimentos. Lo mismo ocurre con tus emociones. Si aprendes a procesarlas correctamente, entenderás que la responsabilidad del resultado final siempre estuvo en tus manos. Aquí tienes un ejercicio simple, pero poderoso. La próxima vez que sientas ira, frustración o tristeza por algo que alguien hizo, pregúntate: ¿qué me revela esto sobre mí? ¿Qué expectativas tenía en esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia?
Escribe tus respuestas. Este hábito puede transformar tu manera de ver las situaciones, alejando el enfoque de los demás y devolviendo la responsabilidad a donde realmente pertenece, dentro de ti. El psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y autor del libro El hombre en busca de sentido, escribió: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta, y es en ese espacio donde reside tu verdadera libertad emocional. Deja de permitir que los demás dicten cómo te sientes. Recupera el control y construye un camino más consciente, más equilibrado y más fuerte. Número 4. El error de dividir las emociones entre buenas y malas. Imagina que vas manejando solo por una carretera desierta en medio de la noche. De repente, las luces del tablero empiezan a parpadear, señalando que hay un problema. Tienes dos opciones. Puedes ignorar la advertencia y seguir conduciendo a oscuras, esperando que no pase nada grave, o puedes detenerte, entender qué está ocurriendo y ajustar tu ruta antes de que algo peor suceda. Ahora, piensa en tus emociones como esas luces de advertencia. No aparecen para complicarte la vida, sino para guiarte. Sin embargo, muchas veces cuando sentimos rabia, tristeza o miedo, nuestra primera reacción es querer apagar esa señal. La sociedad nos ha enseñado que algunas emociones son buenas, como la alegría y la gratitud, y que otras son malas, como la frustración y la angustia. Por eso, tratamos de eliminar lo que nos parece negativo, como si esas emociones fueran defectos que hay que corregir. Pero, ¿y si te dijera que esta división entre emociones buenas y malas no solo es equivocada, sino que además te está alejando del verdadero control sobre tu vida? El problema no está en sentir, sino en resistir. Tratar de huir de ciertas emociones no hace que desaparezcan. Al contrario, lo que resistes persiste. Como una olla a presión que insistes en mantener cerrada, las emociones reprimidas se acumulan y cuando menos lo esperas, la tapa explota. La neurociencia ya lo ha demostrado. Un estudio de la Universidad de Toronto reveló que las personas que aceptan sus emociones, en lugar de reprimirlas, desarrollan mayor inteligencia emocional y más resiliencia psicológica. Esto sucede porque las emociones no son tus enemigas, son mensajes de tu cerebro tratando de decirte algo importante. Piensa en una alarma de incendio. No suena para molestarte, suena para advertirte que algo necesita atención. Podrías quitarle las baterías para que deje de hacer ruido, pero eso no apaga el fuego. Al contrario, ahora el riesgo aumenta silenciosamente. Así es como tratamos las emociones que etiquetamos como negativas. En lugar de entender el mensaje, intentamos silenciarlas, sin darnos cuenta de que eso solo agrava el problema. Las emociones no son obstáculos, son herramientas. Cada emoción cumple una función. La frustración puede ser una señal de que necesitas cambiar de estrategia. La ansiedad puede estar diciéndote que te prepares mejor. La rabia puede ser una advertencia de que han cruzado tus límites. La tristeza, lejos de ser un peso inútil, puede ser un espacio de reconstrucción. Piensa en un atleta que siente dolor durante un entrenamiento intenso. No ve ese dolor como un fracaso, sino como parte del proceso. El dolor le indica que sus músculos están siendo desafiados, que se están fortaleciendo. De la misma manera, las emociones difíciles no significan que algo está mal en ti. Significan que hay algo dentro de ti que necesita ser reconocido y trabajado. La cuestión no es qué sientes, sino qué haces con lo que sientes. Puedes dejar que tus emociones te controlen y te arrastren, o puedes utilizarlas como combustible para crecer. El secreto no está en resistirse, sino en comprender. En lugar de pelear con lo que sientes, pregúntate, ¿qué quiere enseñarme esta emoción?
¿Qué me está revelando sobre mí? ¿Cómo puedo usarla a mi favor? Eso no significa ser esclavo de lo que sientes, sino aprender a usar tus emociones como brújula, no como cadenas. La transformación viene con la aceptación. Como dijo Alan Watts, intentar escapar del sufrimiento solo lo prolonga. Lo que aceptas, lo transformas. El sufrimiento proviene de la resistencia, no de la emoción en sí. El verdadero equilibrio emocional surge cuando dejas de clasificar tus emociones como buenas o malas y comienzas a verlas por lo que realmente son, herramientas para el autoconocimiento. Así que suelta la idea de que existen emociones que debes evitar. Ninguna emoción es un error. Aquello de lo que has estado huyendo puede ser justo lo que necesitas para crecer. Cuando dejas de pelear contigo mismo y comienzas a escuchar tus emociones como aliadas en lugar de enemigas, descubres algo poderoso. Siempre estuvieron tratando de ayudarte, solo necesitabas aprender a escucharlas. Número 5. Negar lo que sientes. Imagina que tus emociones son como una alarma de incendio. Puedes tapar el sensor, apagarlo o fingir que no lo estás escuchando. Pero el fuego sigue extendiéndose, consumiéndolo todo en silencio, y cuando por fin te das cuenta, el daño ya está hecho. Negar lo que sientes no hace que las emociones desaparezcan. Al contrario, solo se acumulan, esperando el momento justo para explotar. Y ese momento suele llegar cuando eres más vulnerable. En una discusión que se sale de control, en una crisis de ansiedad en plena madrugada, o en ese agotamiento que te hace querer rendirte sin entender exactamente por qué. Tus emociones son como una represa que contiene el agua. Si intentas bloquear el paso, la presión solo aumenta. Al principio parece que funciona, pero con el tiempo empiezan a aparecer grietas, y cuando menos lo esperas, la presa cede y todo se derrumba de golpe. Así es como muchas personas terminan atrapadas en ciclos de explosiones emocionales o colapsos silenciosos. Pero ¿por qué insistimos en reprimir lo que sentimos? Porque nos enseñaron a creer que sentir demasiado es sinónimo de debilidad. Desde pequeños escuchamos frases como «trágate el llanto», «sé fuerte», «no te pongas así por algo tan insignificante». El problema es que nadie nos enseñó que ignorar las emociones no las hace desaparecer, solo las esconde bajo la alfombra, hasta que un día tropezamos con ellas. La inteligencia emocional no consiste en ignorarlas, sino en interpretarlas. Las personas emocionalmente inteligentes no intentan reprimir lo que sienten, sino que aprenden a ver sus emociones como información valiosa. Piensa en un panel de control dentro de ti. Cada emoción enciende una luz diferente. Si sientes irritación, puede ser una señal de que están cruzando tus límites. Si sientes tristeza, tal vez necesites resignificar algo. La angustia puede indicar que es hora de hacer cambios. Rechazar estas señales es como negarte a leer un mapa y seguir caminando en círculos. Puede que sientas que tienes el control, pero en realidad estás perdido. Entonces, ¿cómo manejar mejor lo que sientes? Aquí tienes 3 estrategias esenciales para equilibrar tus emociones. Traduce tus emociones en palabras. Imagina que intentas arreglar un problema en un carro. Si solo dices «algo anda mal», será difícil encontrar la solución. Pero si identificas que el motor se está sobrecalentando o que hay una fuga de aceite, ya sabes por dónde empezar. Lo mismo pasa con tus emociones. Cuando dices «me siento mal», eso puede significar muchas cosas. ¿Estás frustrado, cansado, decepcionado? Ponerle nombre a lo que sientes es como encender la luz en un cuarto oscuro. De repente, puedes ver lo que necesitas hacer. Permítete sentir sin culpa. No tienes que justificar lo que sientes ante nadie. No tienes que sentirte mal por estar herido, ansioso o incluso perdido.
Lo que realmente importa es qué haces con eso. La emoción no es el problema es ignorarla o dejar que tome el control de tus acciones. Si un niño estuviera llorando a tu lado, ¿lo ignorarías o intentarías entender qué le pasa? ¿Por qué hacemos lo contrario con nosotros mismos? Aprender a acogerte emocionalmente es el primer paso para construir un equilibrio genuino. Dale salida de forma saludable. Las emociones necesitan espacio para ser procesadas. Si no expresas lo que sientes, tu cuerpo encontrará otras formas de advertirte que algo anda mal. Tensión en el pecho, dolores musculares, insomnio, irritabilidad. Encontrar una vía de escape saludable hace toda la diferencia. Puede ser escribir, hacer ejercicio, meditar, hablar con alguien de confianza, cualquier forma de expresión que permita que las emociones fluyan en lugar de quedarse atrapadas. Lo que no se expresa se convierte en tensión, y la tensión acumulada tarde o temprano explota. Como dijo Maya Angelou, nada funcionará a menos que tú funciones. Y para funcionar necesitas estar en paz contigo mismo. Negar lo que sientes es abandonarte. El verdadero equilibrio emocional no viene de fingir que estás bien, sino de aprender a escucharte sin miedo. No eres débil por sentir. Te fortaleces cuando decides entender lo que sientes. Al final, no es la emoción lo que te destruye, sino la forma en que decides manejarla o ignorarla. Número 6. Huir del dolor solo lo hace más grande. Imagina que tienes una filtración en casa. Al principio parece pequeña, nada preocupante. Pones un balde debajo para recoger el agua, convenciéndote de que es solo un problema pasajero. Al inicio, esta estrategia parece funcionar, pero con el tiempo, los baldes se llenan, se desbordan y el daño se expande. El suelo comienza a pudrirse, las paredes se deterioran, y aquella pequeña filtración que pudo haberse solucionado fácilmente, ahora se ha convertido en un desastre estructural. Así es como muchas personas manejan el dolor emocional. En lugar de enfrentar la raíz del sufrimiento, recurren a soluciones temporales, redes sociales, comer en exceso, compras impulsivas, alcohol, trabajo sin descanso, distracciones interminables. Estas estrategias ofrecen un alivio momentáneo, como una venda improvisada sobre una herida abierta. Pero cuando ignoras una herida, no sana. Al contrario, se infecta. El dolor no desaparece solo porque lo ignores. Se acumula. Se esconde en los espacios en blanco de tus pensamientos, en los momentos de silencio, en esas noches en las que el insomnio te recuerda lo que intentas olvidar. Cuanto más huyes, más peso carga sobre ti. ¿Por qué huimos tanto del dolor? Porque enfrentarlo duele. Significa admitir que estamos heridos, que tenemos inseguridades, que hay partes de nuestra historia que aún no hemos sanado. Significa mirar hacia adentro y darnos cuenta de que algunas respuestas que evitamos por años siguen ahí, esperando ser reconocidas. El miedo al dolor nos hace construir mecanismos de escape muy sofisticados. Algunas personas se sumergen en el trabajo hasta el agotamiento, solo para no tener tiempo de pensar. Otras encuentran en las redes sociales un anestésico rápido, donde la vida de los demás sirve como distracción de lo que no quieren sentir. Hay quienes comen sin hambre, compran sin necesidad, beben sin sed, todo para llenar un vacío que nunca desaparece. Pero ¿qué sucede cuando el dolor se ignora por demasiado tiempo? Encuentra la forma de manifestarse. Puede ser a través de crisis de ansiedad, explosiones emocionales, agotamiento mental o incluso enfermedades físicas. El cuerpo y la mente siempre encuentran una forma de expresar lo que ha sido reprimido. Los estudios
muestran que las personas que aprenden a procesar conscientemente sus emociones desarrollan mayor resiliencia y son menos propensas a crisis emocionales severas. Por otro lado, aquellos que siempre buscan distracciones externas caen en un ciclo de insatisfacción constante, donde nada parece suficiente para llenar el vacío. ¿Cómo romper este patrón? Primero, hazte consciente de lo que estás haciendo. Cuando sientas la necesidad de escapar, ya sea tomar el celular sin motivo, abrir la nevera sin hambre o enterrarte en el trabajo para evitar tus pensamientos, detente un momento y pregúntate, ¿esto realmente resuelve lo que estoy sintiendo o solo me está distrayendo? Muchas veces, solo reconocer ese patrón ya es el primer paso para romperlo, y acepta la incomodidad. El dolor emocional no es un error ni un enemigo, es un mensajero. Si sientes frío, tu cuerpo tiembla para avisarte que necesitas calor. Si sientes dolor, tu cuerpo te está pidiendo atención. Lo mismo sucede con tus emociones. La tristeza puede estar señalando algo que necesitas resignificar. La rabia puede estar mostrando un límite que se ha sobrepasado. La ansiedad puede estar alertándote sobre algo que necesitas enfrentar. En lugar de intentar silenciar esas emociones, intenta escucharlas. Y por último, fortalécete desde dentro. Desarrollar resiliencia emocional no significa solo soportar el dolor, sino aprender a procesarlo de manera saludable. Friedrich Nietzsche dijo, «Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo». El sufrimiento no tiene que ser una carga inútil, puede ser un maestro, puede mostrarte qué necesitas cambiar, dónde están tus heridas y qué partes de tu vida requieren más atención. Puedes pasar la vida huyendo del dolor, llenando baldes que tarde o temprano se desbordarán. O puedes enfrentar la filtración de una vez y repararla antes de que destruya todo a tu alrededor. La pregunta es, ¿seguirás tapando filtraciones o estás listo para arreglar el origen del problema? La elección siempre será tuya. Número 7. No fortalecerse emocionalmente. ¿Alguna vez has sentido que algo pequeño te afectó más de lo que debería? Como si un comentario, un error o un contratiempo sin importancia tuvieran el poder de arruinarte todo el día. Eso pasa porque, sin fuerza emocional, cualquier tropiezo se convierte en un abismo. Piensa en un castillo de naipes. Mientras nadie lo toca, parece firme, estructurado. Pero basta con un viento suave o un movimiento brusco para que todo se desplome en cuestión de segundos. Ahora compáralo con una casa de ladrillos. Enfrenta lluvias, vientos e incluso tormentas, pero sigue en pie. La diferencia, la base. Si no fortaleces tus emociones, puedes parecer bien mientras todo está bajo control. Pero basta con un revés, una crítica inesperada, un error cometido, un plan frustrado, para que sientas que todo se derrumba. Te sientes a merced de las circunstancias, vulnerable, como si estuvieras hecho de vidrio. Ahora, piensa en un boxeador que nunca ha entrenado. Con el primer golpe que recibe, cae, no porque sea débil, sino porque nunca fortaleció su resistencia para soportar los impactos. Lo mismo pasa con tu mente. Si no entrenas tu resiliencia, cualquier golpe de la vida te parecerá insoportable. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el cerebro humano está condicionado para evitar el malestar. Hace todo lo posible por mantenerte en un estado de seguridad, convenciéndote de que ignorar un problema o posponer una decisión difícil es la mejor opción. Pero esa evasión tiene un precio. Cada vez que evitas enfrentar un desafío emocional, tu resistencia se debilita. Cada vez que huyes de una conversación difícil, de una responsabilidad incómoda, de un miedo interno, en realidad te estás entrenando para ser más frágil. Al final, ¿cómo esperas que un músculo se haga más fuerte si nunca lo sometes a esfuerzo? Lo mismo ocurre con la mente. La pregunta no es si la vida te pondrá a prueba, porque lo hará.
Lo que realmente importa es, ¿estás preparado para eso? Hay una opción mejor. La resiliencia emocional no es un rasgo fijo, se construye. No naces siendo fuerte o débil emocionalmente. Te vuelves fuerte en la medida en que entrenas tu mente para soportar el malestar sin derrumbarte. Estudios en neurociencia han demostrado que enfrentarse gradualmente a situaciones incómodas, en lugar de evitarlas, fortalece el cerebro, creando conexiones más sólidas que te preparan para afrontar las adversidades sin dejarte aplastar por ellas. Y esto se puede entrenar. Aquí tienes un ejercicio sencillo pero poderoso. Cada semana, desafíate a enfrentar un malestar emocional a propósito. Puede ser dar tu opinión sin miedo al juicio, decir no sin sentir culpa, o tomar una decisión difícil sin paralizarte por el miedo a equivocarte. Cada una de estas acciones le enseña a tu cerebro que eres capaz de soportar la presión y, más aún, de crecer con ella. Ser fuerte no significa ser insensible. Mucha gente confunde la fortaleza emocional con la frialdad. Piensan que para ser fuertes deben volverse distantes, impenetrables, pero eso no es cierto. Ser emocionalmente fuerte no significa no sentir nada. Significa sentirlo todo y aún así mantener el control. La verdadera fortaleza emocional no está en negar el dolor, sino en enfrentarlo sin dejar que te defina. Como dijo Viktor Frankl, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. La fuerza emocional nace de la disposición a enfrentar lo que te reta, de resistir el impulso de huir y de reconstruirte con cada dificultad. Cuanto antes decidas entrenar esa fuerza, menos poder tendrá el mundo sobre ti. Y más preparado estarás para vivir con equilibrio, valentía y, sobre todo, libertad. Número 8. El mito del control absoluto. Piensa en un surfista enfrentando una ola gigante. No intenta dominar el mar ni lucha contra la fuerza del agua. Sabe que, si se resiste, será arrastrado. En lugar de eso, siente el ritmo de la corriente, ajusta su postura y encuentra equilibrio en la adaptación. Lo que lo mantiene de pie no es la ausencia de turbulencia, sino su capacidad para navegar a través de ella. Ahora reflexiona, ¿y si alguien te dijera que una persona verdaderamente fuerte nunca siente miedo, tristeza o frustración? Que tener autocontrol significa ser inquebrantable ante cualquier situación. Esta idea puede sonar inspiradora, pero en la práctica solo genera ansiedad y autosabotaje. La creencia de que debemos mantener nuestras emociones bajo un control absoluto nos coloca en un conflicto interno imposible de ganar. Cuanto más intentamos reprimir lo que sentimos, con más fuerza resurgen esas emociones. La rabia ignorada se convierte en una tensión constante, manifestándose en dolores físicos, estrés acumulado y estallidos inesperados. La tristeza no expresada se transforma en apatía, haciendo que los días parezcan grises y sin sentido. El miedo reprimido se disfraza de postergación, haciéndote evitar desafíos que podrían llevarte a crecer. Las emociones no desaparecen, simplemente encuentran nuevas formas de manifestarse. ¿Qué pasa cuando intentamos controlar lo incontrolable? Piensa en un globo lleno de aire. Si sigues soplando sin liberar el aire poco a poco, tarde o temprano, explotará. Ahora, imagina que tus emociones son ese globo. Cada vez que reprimes un sentimiento, solo estás añadiendo más presión a algo que en algún momento escapará de tu control. Tal vez conoces a alguien que parece inquebrantable. Nunca se queja, nunca se altera, hasta que un pequeño detalle hace que explote de manera inesperada. Esto sucede porque el equilibrio emocional no significa suprimir los sentimientos, sino comprenderlos antes de que se vuelvan incontrolables. La neurociencia ya ha demostrado que ignorar los sentimientos no nos fortalece,
solo nos aleja de la claridad emocional. Las emociones son como brújulas internas. Cuando intentamos silenciarlas, perdemos la capacidad de entender lo que realmente está ocurriendo dentro de nosotros. Imagina un carro sin tablero de control. No ves el nivel de combustible, la temperatura del motor ni ninguna alerta de mantenimiento. Puede seguir funcionando por un tiempo, pero tarde o temprano se dañará y la reparación será mucho más difícil. Eso es lo que sucede cuando ignoramos nuestras emociones. Son señales de nuestro sistema interno. Si las escuchas, puedes hacer ajustes antes de que algo se salga de control. Pero si las ignoras, en algún momento te verás obligado a enfrentar las consecuencias. El verdadero autocontrol no es reprimir, sino comprender. La verdadera inteligencia emocional no está en la negación, sino en la interpretación. El miedo puede estar mostrándote que hay algo para lo que necesitas prepararte mejor. La rabia puede ser una señal de que están cruzando tus límites, y la tristeza puede estar indicándote que algo en tu vida necesita resignificarse. Cuando escuchas lo que sientes, en lugar de rechazarlo, ganas un control real sobre tus reacciones. Es como sostener una brújula. No puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar tu rumbo. Crear un espacio entre lo que sientes y cómo reaccionas es lo que separa el impulso de la conciencia. Ese intervalo en el que tomas conciencia de tus emociones antes de actuar es donde reside tu verdadera libertad. En lugar de exigirte ser una fortaleza inquebrantable, aprende a ser flexible. El verdadero equilibrio no se trata de sofocar emociones, sino de aprender a caminar con ellas sin dejar que te dominen. Como dijo Alan Watts, la única manera de dar sentido al cambio es sumergirse en él, moverse con él y unirse al baile. La verdadera fortaleza no está en no sentir nunca, sino en saber transformar cada sentimiento en aprendizaje y evolución. Número 9. Anular la comunicación entre tu cuerpo y tu alma. Imagina esta escena. Tienes una alarma contra incendios en casa, pero cada vez que suena, en lugar de verificar la causa, simplemente apagas el sonido y sigues con tu día como si nada pasara. El fuego quizá aún no sea visible, pero ignorarlo no significa que el peligro haya desaparecido. Ahora piensa, eso es exactamente lo que pasa cuando ignoras las señales de tu cuerpo y de tu alma. Las emociones no aparecen para complicarte la vida, sino para avisarte que algo necesita tu atención. Y cuanto más finges que no sientes nada, más se acumulan esos signos, hasta que un día todo colapsa de golpe. ¿Alguna vez has intentado cargar un saco pesado por mucho tiempo? Al principio puede parecer soportable, pero con el paso del tiempo el peso se vuelve insoportable. Tus emociones funcionan igual. Si no las descargas o las procesas de la manera correcta, se van acumulando, haciendo que cada día sea más difícil de sobrellevar. Tu cuerpo habla, tu alma grita, pero tú estás escuchando. Cada emoción tiene un significado. La ansiedad puede ser una alerta de que estás asumiendo demasiadas responsabilidades, muchas de ellas que quizás ni siquiera te corresponden. Si despertar ya te deja exhausto, tal vez sea momento de preguntarte, ¿qué te está drenando tanto? La culpa puede ser el reflejo de que estás yendo en contra de tus propios valores. Si cada decisión que tomas te deja con un peso en el pecho, tal vez sea porque estás viviendo para complacer a los demás, en lugar de ser fiel a tu propia verdad. Y el aburrimiento no es simplemente la falta de cosas por hacer. Muchas veces significa que tu vida se ha vuelto repetitiva, sin desafíos, sin crecimiento. Es como comer el mismo plato todos los días. Al principio puede sentirse cómodo, pero con el tiempo se vuelve insípido, sin gracia. Si tus días parecen una copia uno del otro, quizás sea hora de cambiar tu rutina, aprender algo nuevo, salir del piloto automático.
El problema nunca ha sido sentir. El problema es no entender lo que sientes. Las personas emocionalmente inteligentes no ignoran sus sentimientos. Los ven como brújulas, no como obstáculos. Cuando sienten algo incómodo, no intentan distraerse hasta que pase, sino que prestan atención, se hacen preguntas, ajustan el rumbo. ¿Cómo convertir las emociones en herramientas y no en cargas? El primer paso es simple, pero poderoso. Deja de silenciar lo que sientes y empieza a escuchar. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, escribió: entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Es decir, no tienes que reaccionar automáticamente a lo que sientes. Cuando comienzas a reconocer tus emociones en lugar de rechazarlas, ganas el poder de elegir cómo lidiar con ellas. Una práctica sencilla para fortalecer esa conciencia emocional es llevar un diario de emociones. Durante una semana, anota lo que sentiste y los posibles desencadenantes detrás de cada emoción. Pregúntate, cuando sentí rabia, ¿qué pasó antes? Cuando me sentí ansioso, ¿qué lo provocó? Cuando experimenté paz, ¿qué contribuyó a ese estado? Este ejercicio te ayuda a identificar patrones y a entender cómo se comunican tu mente y tu cuerpo. Y cuanto más practicas esta escucha interna, más fácil se vuelve usar tus emociones a tu favor, transformándolas en aliadas y no en enemigas. Ignorar lo que sientes no soluciona nada, solo te aleja de quien realmente eres. La verdadera libertad emocional no viene de la represión, sino de la comprensión. Es como remar contra la corriente. Cuanto más luchas por negar lo que sientes, más desgaste emocional sufres. Pero cuando aprendes a escuchar, entender y dirigir tus emociones, dejas de resistirte a la corriente y comienzas a usarla a tu favor. Tu cuerpo habla, tu alma grita. Puedes seguir ignorándolo hasta que el peso se vuelva insoportable. O puedes detenerte, escuchar y transformar esas señales en fuerza, claridad y crecimiento. Gracias por ver este video.